Supercrack Estrella presenta la guerra invisible que se está librando en la Antártida. En unas impresionantes imágenes del Google Earth, vamos a ver algo único, algo que se está ocultando al mundo, la guerra que se está librando en la Antártida contra los ángeles caídos. En la imagen podemos ver el naufragio de un barco que ha sido atacado por un ovni. Los ovnis son tecnología de estos ángeles caídos. El barco se puede ver cómo llega, cómo puede hasta la costa de una gran isla de la Antártida. El barco, después de sufrir el ataque, llega con daños hasta la costa. Allí en la costa descargan una mercancía valiosa que dejan unos metros más lejos del barco. Más lejos, a muy pocos kilómetros de donde está el barco atacado por el ovni, podemos ver el mismo ovni que atacó al barco. Te marco, el ovni que atacó al barco está en el mar muy cerca de la costa, posiblemente también fue tocado por algún arma del barco. Lugar y la distancia del barco con el ovni. Dentro de la zona donde está el barco se pueden ver entradas a bases bajo el hielo de la Antártida. Pero sin duda lo que más sorprende que está cerca del barco y del ovni que se atacaron mutuamente, es la presencia del legendario Kraken. Google Earth capturó un Kraken en la Antártida. El avistaje se hizo a través de Google Earth. La bestia mide 30 metros, pero podría tener otros 60 metros de tentáculos. El folclore nórdico cuenta la historia de que existe una criatura gigante con tentáculos, que ataca a los barcos que pasan por las aguas congeladas del norte. Unos teóricos conspirativos reclaman haber encontrado al mítico Kraken nadando en las costas de la isla Decepción, en la Antártida. Usando Google Earth, este monstruo de mar aparenta medir 120 metros desde la cabeza hasta el final, con un gran parecido a un calamar gigante. Use la regla de Google y dice que son 30 metros de la cabeza al final, pero el final aparenta ser un calamar, lo que plantea que podría tener 60 metros más de tentáculos. Eso suena al Kraken para mí. El mítico animal ha sido representado en películas como Piratas del Caribe y muchas más. El titular que encabeza este texto es 100% genuino. En 1947 no se produjo una guerra entre Estados Unidos y los restos del derrotado ejército nazi en la Antártida. Al menos, tal guerra no consta en la historiografía oficial. Sin embargo, Antártida, 1947. La guerra que nunca existió es un libro que defiende precisamente lo contrario. Que tal conflicto bélico sí tuvo lugar y que los alemanes, recién derrotados en la Segunda Guerra Mundial, contaban con un aliado de excepción: los extraterrestres ángeles caídos. La teoría del supuesto epílogo bélico en la Antártida parte de una oscura operación militar que realizó Estados Unidos en 1946, al año siguiente de derrotar a Japón por KO atómico. La operación High Jump, Gran Salto, con la intención de establecer bases militares en la Antártida y extender la soberanía estadounidense a aquel continente. La expedición, compuesta por 13 barcos y 4.700 hombres, concluyó abruptamente en 1947, después de realizar importantes descubrimientos geográficos, según el comandante al mando, o con un fracaso tremendo, según Felipe Botalla, autor del libro "Nos hemos ido con el rabo entre las piernas y con serias pérdidas", pone Botalla en boca de uno de sus personajes en Antártida, 1947. La versión conspiranoica de esta expedición sostiene que las tropas americanas acudieron al continente helado a someter a los 250.000 soldados alemanes huidos de Noruega al final de la contienda. Los investigadores del fenómeno ovni encontraron vestigios de platillos volantes con esvásticas, extraterrestres que hablaban alemán camerunenses, y bases secretas en la Antártida con la cruz gamada. Y es que, tras el suicidio de Hitler, quien quedó a cargo del Tercer Reich fue el almirante naval Karl Donitz, encargado de firmar la rendición de Alemania ante los aliados y la Unión Soviética el 8 de mayo de 1945, dando por terminada, así, la Segunda Guerra Mundial. Fue detenido por las fuerzas aliadas y llevado a la ciudad de Nuremberg, donde fue juzgado por crímenes de guerra. Muchos aseguran que, al conocer su condena, se rió y aseguró que el futuro de Alemania estaba a salvo en una fortaleza invulnerable, un oasis paradisíaco en medio del hielo eterno. Si bien no existen registros históricos de la cita, el rumor corrió de manera tan rápida que incluso la prensa de la época se hizo eco. Medios como el New York Times o el Montreal Daily Star aseguraron: en el momento de la rendición de Alemania en mayo de 1945, mucha de la tecnología nazi se envió a escondites seguros en el Ártico, América del Sur y en la Antártida.
De acuerdo con otros testimonios publicados en periódicos y revistas de la década de los 50, la explicación oficial del gobierno de los Estados Unidos a los avistamientos de ovnis era que, en realidad, lo que se veían eran vehículos nazis ocultos en regiones remotas e inaccesibles del mundo que estaban realizando pruebas. Esto nunca fue confirmado por las autoridades, pero no parece descabellado creer que efectivamente lo pensaban. El único testimonio registrado de un eventual refugio nazi en tierras antárticas se dio en Argentina. El exiliado húngaro Ladislao Sabo, quien se convertiría en jugador de waterpolo olímpico, publicó el 16 de julio de 1945 en el diario Crítica un extenso relato de la huida en avión de Hitler y su posterior escondite en una base subterránea en la tierra de la Reina Maud, el espacio reclamado como Nueva Suabia. Según el deportista, la información le había llegado de una fuente que tenía toda su confianza y se sentía en la obligación de compartirla con el mundo. Su deseo eventualmente se cumpliría, ya que varios periódicos se hicieron eco del relato, que a partir de allí fue transmitido como una suerte de secreto a voces o una verdad que no era confesada públicamente, pues su difusión ponía en riesgo a quien la revelara. La especulación aumentó cuando el 17 de agosto de ese año, detuvieron en Mar del Plata al teniente Heinz Schaeffer, quien al ser interrogado aseguró que Hitler y otros nazis de alto rango habían escapado de Alemania en submarino, algo que jamás pudo probarse. A pesar de que el mito persiste medio siglo después, no existen argumentos serios para creer que los nazis tienen una base escondida en tierras antárticas. Una de las tantas historias conspiranoicas que abundan en la web, es aquella que dice que el poderío militar nazi no se extinguió del todo una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, sino que se mantuvieron escondidos en bases secretas construidas en la Antártida. Quienes creen en esta idea aseguran que Estados Unidos envió una operación militar relámpago al continente blanco para acabar con el último bastión del Tercer Reich. De acuerdo a algunos blogs de enigmas, el interrogatorio realizado por los aliados a los tripulantes de los buques alemanes U-530 y U-977, en 1945, reveló que los germanos habían desarrollado enormes complejos subterráneos en la Antártica para la fabricación de aeronaves y otras armas de avanzada tecnología. 2 años más tarde, los norteamericanos habrían impulsado un gran plan para dar caza a los fugitivos. Se le llamó Operación Injun Salto de Altura, aunque oficialmente este proyecto figura como la mayor exploración científico-militar de los territorios antárticos, que fundó los cimientos para bases internacionales. Injun contó con el liderazgo del almirante Richard Byrd y una tripulación de más de 700 hombres, con 33 aeronaves, en 13 barcos incluyendo el rompehielos guardacostas Northwind, un portaaviones, US Philippines EA, y un submarino, US Senet. Suspensión de la misión. En un principio, se había estimado que la duración del proyecto de buscar zonas aptas para edificar bases científicas sería de 8 meses, pero lo curioso es que todo terminó a las 8 semanas de iniciada la expedición. Algunos conspiracionistas sostienen que los campamentos fueron atacados por un poderoso y desconocido enemigo que los obligó a devolverse a casa mucho antes de lo previsto. Posteriormente, ya de regreso en Washington, el almirante Byrd fue citado por una comisión investigadora del Senado estadounidense. En dicha oportunidad manifestó que en el transcurso de otra guerra, América puede ser atacada por un enemigo que tenga la habilidad de volar de polo a polo a increíble velocidad. ¿A qué se refería exactamente? Referente al barco hundido por el OVNI, en imágenes satelitales de este 2021 ya no queda nada. De hecho, la parte del mar donde estaba el barco ahora es hielo, pero allí continúa lo que dejó el barco. Podrían ser dispositivos para el fin del mundo, armas nucleares. De hecho, en el pasado aquí en la Antártida, se hicieron detonar bombas atómicas sobre la Antártida. Según Stevens, citando a Landig, 1991, la base alemana secreta operó hasta fines de la década de 1950, cuando se convirtió en objeto de una prueba nuclear estadounidense en la que se detonaron en secreto 3 bombas a propósito del Año Geofísico Internacional 1957-58. Ambos Robert aceptaron la afirmación de Stevens de que el 27 y 30 de agosto, y el 6 de septiembre de 1958, se detonaron 3 bombas nucleares sobre la Antártida. Realmente hubo 3 explosiones nucleares secretas en la atmósfera en el hemisferio sur en 1958, pero no fueron sobre la Antártida, y no se mantuvo el secreto. Las llevó a cabo Estados Unidos, como parte de la Operación Argus durante el Año Geofísico Internacional.
Sullivan, 1961, describe la historia en detalle, la que fue confirmada por un representante de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, en Viena. Según estas fuentes, la Operación Argus fue la única serie de pruebas clandestinas en los 17 años de historia de las pruebas atmosféricas, tuvo lugar a 1760 kilómetros al sudoeste de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y estuvo compuesta de 3 disparos a gran altitud de las ojivas W-25 para investigar los efectos de las explosiones nucleares fuera de la atmósfera, particularmente con respecto a cómo las partículas cargadas y los isótopos radiactivos liberados interactuarían con el campo magnético de la Tierra, lo que podría interferir con el seguimiento por radar, las comunicaciones y la electrónica de los satélites y los misiles balísticos. Las pruebas se practicaron a alturas de 160 kilómetros el 27 de agosto, 290 kilómetros el 30 de agosto y a 750 kilómetros el 6 de septiembre, Sullivan 1961. Capítulo 8, la primera tuvo lugar a 3.500 kilómetros al norte de la costa de la Tierra de la Reina Maud, cerca de Tristan da Cunha, la segunda a 2.280 kilómetros al norte y la tercera a 2.390 kilómetros al norte. La única realidad es esta guerra que se está librando aquí con Los Ángeles Caídos. Explosión nuclear en Antártida habría sido detonada por Israel. Este día, un satélite de vigilancia estadounidense detecta 2 destellos luminosos de gran intensidad en el Atlántico Sur, entre África y la Antártida. Posteriormente, pudo determinarse que la magnitud era de entre 2 y 3 kilotones, entre 20 y 30 veces mayor a la potencia de la bomba de Hiroshima. Luego de haber informado con éxito 41 explosiones nucleares correspondientes a otros tantos ensayos efectuados por las superpotencias de la época, el satélite Vela 6911 registró 2 destellos extraños. Si bien tenían las características habituales de explosiones nucleares, se habían producido en una región del planeta en la que no se esperaba detectar algo así. El incidente Vela originó 2 hipótesis principales. La que se asignaba una mayor probabilidad, era que esas detonaciones fueron realizadas por Israel o Sudáfrica. La segunda opción era que haya sido un objeto proveniente del espacio exterior. En aquella época, Sudáfrica había comenzado con un programa de desarrollo nuclear y, al detectarse los destellos, varios barcos de su marina se encontraban efectuando maniobras en esa zona. Cuando todo parecía indicar que esta nación era la responsable, Mordechai Vanunu, un ingeniero nuclear israelí, reveló que hacía 10 años que su país estaba desarrollando su programa nuclear en el desierto de Negev, y había colaborado con los sudafricanos. Años después, la revista especializada Foreign Policy en su sitio web precisó que Israel efectuó esa prueba en las Islas Príncipe Eduardo. El entonces presidente norteamericano James Carter escribió en su propio diario: hay indicios de una explosión nuclear en la región de Sudáfrica. Puede ser Sudáfrica, Israel utilizando un barco o nada. El objetivo de Carter fue evitar que se perjudicara el cumplimiento del acuerdo de paz recién suscrito entre Israel y Egipto. Si hubiera reconocido el ensayo, la ley del control de exportación de armas lo habría obligado a imponer sanciones automáticas a Israel, por ser este un país no autorizado por el Tratado de No Proliferación Nuclear. Un estudio llevado a cabo con ovejas australianas dio pruebas de las implicancias de esas explosiones. En 1979 era un hecho establecido que las glándulas tiroides de estos animales, especialmente de las ovejas, concentran efectivamente yodo, 131 radioactivo de los ensayos nucleares atmosféricos. Los Ángeles Caídos estarían llevando la misma agenda que llevaron para terminar con el planeta Marte. Una antigua civilización marciana fue destruida con bombas nucleares por extraterrestres, que podrían también atacar la Tierra, según la extraña teoría de un físico de Estados Unidos. John E. Brandeburgo, físico de plasma en la compañía de tecnologías orbitales Orbital Technologies, sostiene desde 2011 que el color rojo de Marte se debe a una explosión de origen termonuclear. La superficie de Marte está cubierta de sustancias radiactivas como el uranio, el torio y el potasio radiactivo. Una explosión nuclear podría haber dejado residuos en todo el planeta, dijo entonces a Fox News, presentando su extraña teoría. Desde entonces, el científico ha profundizado en su idea, según la cual la explosión fue causada por una raza extraterrestre inteligente, informa Daily Mail. La conclusión de su último informe sostiene que los isótopos nucleares de la atmósfera de Marte se asemejan a las pruebas de bombas de hidrógeno, lo que, según su teoría, demuestra que estamos ante un ejemplo de civilización destruida por un ataque nuclear desde el espacio.
Su investigación se basa en la alta concentración de xenón 129 en la atmósfera marciana y el uranio y el torio encontrados en la superficie por la nave espacial de la NASA Odyssey. De acuerdo a su teoría, Marte contaba con dos civilizaciones humanoides antiguas. Según el físico, que incluso revela sus nombres, Kidonians y Utopians, estas razas alienígenas tenían un nivel de tecnología similar a la de los antiguos egipcios. Por su parte, los científicos señalan que la aparición de estos elementos en Marte no es sorprendente, ya que son elementos naturales que se encuentran en todas partes. El físico sostiene que antes de la explosión Marte presentaba un clima similar al de la Tierra, igual que la vida vegetal y animal. Esta versión, según afirma, lleva a pensar que nosotros también deberíamos temer un ataque contra nuestro propio planeta, por lo que debería organizarse una misión tripulada a Marte para saber a qué nos enfrentamos. John E. Brandeburgo terminó la carrera en la Universidad de California Davis, pero, según indica el portal de tecnología, ha apostado su reputación a esta teoría de la destrucción nuclear de Marte, que muchos consideran pseudociencia. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta monolito y entradas ovnis en la Antártida. En este video podemos ver un monolito en la Antártida, y la sombra que refleja sobre el hielo antártico. No muy lejos de este monolito podemos ver un ovni y más a lo lejos una entrada para ovnis en el hielo que se cierra y se abre. En el pasado se encontraron más monolitos en la Antártida con el Google Earth, pero Google Earth los ha borrado. Dejo las coordenadas en el video donde antes había un monolito, que repito ya no está, lo borraron. La pregunta es ¿por qué? Lo que queda allí es una extraña formación en hileras de algún tipo de tecnología, que no sabemos muy bien qué puede ser. Según los hermanos Cousins, son monolitos. Aparecen varios misteriosos monolitos. Los hermanos Cousins, investigadores independientes en Tirphase of Moon y colaboradores de programas de investigación, logran captar a través de la aplicación Google Earth una serie de misteriosos monolitos que lograron contabilizar más de 60. Estos monolitos, según las mediciones que realizaron los investigadores en la aplicación de Google Earth, medían alrededor de 10 metros de alto y estaban agrupados en 3 filas. En la investigación de los monolitos, estos aparecen a partir del año 2004 en Google Earth y después desaparecen misteriosamente en el año 2012, si se investiga y ubica en las coordenadas que se pueden ver en mi video de Supercrack Estrella, en Google Earth. Se puede apreciar que desde el 2004 se comienzan a ver los misteriosos monolitos y finalmente en el 2012 desaparecen de la visual de Google Earth. Según la investigación de los hermanos Cousins, estos monolitos no se han vuelto a ver en la zona y esta aparece censurada. Yo muestro otro monolito descubierto por mí en mi canal muy lejos de donde estaban estos. En las imágenes que aportaron los investigadores, se puede apreciar claramente el color negro y que están alineados en las 3 filas. En esa zona de la Antártida es muy complicado para acceder y menos para insertar más de 60 monolitos y de esas dimensiones en el hielo antártico. Las bajas temperaturas y los fuertes vientos, que cambian constantemente, son un obstáculo muy difícil para el ser humano. La Antártida es el continente más extremo y menos explorado de la Tierra. Solo los países que han reclamado como suyos algunos territorios de la Antártida, tienen sus bases y han explorado más a fondo este misterioso territorio, por lo que en el caso de ser verídica esta información, estaríamos frente a un gran enigma. Tal vez sea algún tipo de experimento militar de alguna potencia o tenga otra explicación, inclusive de fuera de este mundo. Monolitos por todo el mundo. El misterio de los monolitos sigue aumentando y en diversas zonas del mundo, se han estado encontrando de la noche a la mañana, pero el comienzo de todo este misterio, se originó con el monolito encontrado en el desierto de Utah en Estados Unidos, el 18 de noviembre del 2020, unos pilotos de un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública que sobrevolaban el desierto de Utah, logran divisar a lo lejos un resplandor de algo metálico y deciden bajar para investigar en terreno. Cuando llegan al lugar, se encuentran con un monolito metálico de 3-5 metros de alto, empotrado en la roca del desierto. Sin embargo, al examinar bien el monolito, este parece bastante humano. Es bastante simple y presenta remaches de sujeción. Pronto los curiosos dan con las coordenadas del monolito, logran sacarse fotos y graban vídeos del lugar, y luego de 9 días desde el descubrimiento del monolito, este desaparece quedando un grupo de rocas y un triángulo de metal en el lugar. Cuando los investigadores analizan Google Earth, notan que el misterioso monolito estaba en esa zona del desierto de Utah, desde el 2016 sin que nadie lo percibiera.
Luego comienzan a aparecer una serie de nuevos monolitos en diversas zonas del mundo y de similares características. El segundo monolito aparece en Rumania el 27 de noviembre y desaparece el 2 de diciembre del 2020, el tercero aparece en California el 2 de diciembre y desaparece el 3 de diciembre del 2020, el cuarto aparece en Rusia, pero una empresa lo había creado para aprovechar el revuelo y hacer publicidad. El quinto aparece en Frisia en los países y es encontrado por excursionistas, al igual que los anteriores desaparece misteriosamente. Monolitos inspirados en la ciencia ficción. La aparición de estos monolitos por todo el mundo da para especular mucho. Puede que se trate de un escultor excéntrico y con mucho dinero, inspirado en la película de ciencia ficción 2001 Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick quien los haga, pero se arriesga a millonarias multas por construir monolitos en lugares públicos. También, las desapariciones de los monolitos sin que nadie se logre percatar aumentan el enigma, pero los misteriosos monolitos en la Antártida son un mayor enigma en el caso de ser real. ¿Y qué otras sorpresas todavía no se han descubierto en zonas remotas del mundo? Tal vez, sigamos descubriendo monolitos y por fin, descubramos a la mente detrás de este misterio el verdadero monolito el real lo descubrí yo en mi canal y los mostré, está en una base militar cerca de un lago donde se crían unos huevos extraterrestres. El video está en mi canal. En febrero del 2021 aparece monolito de madera en la Antártida. No tiene nada que ver con los otros monolitos antes mencionados, pero también está en la Antártida y apareció este 2021. Un usuario de Google Maps colgó una serie de imágenes donde se aprecia un enorme monolito aparentemente localizado en un punto desconocido cercano a la base antártica San Martín o Base San Martín, una estación científica de la República Argentina en la Antártida bajo la responsabilidad del Comando Antártico del Ejército Argentino. La estructura de grandes proporciones estaría ubicada en el islote Barrio San Martín del grupo de los islotes de Benam, en el paso Moteta de la costa Falleres, en la bahía Margarita de la península antártica. La base San Martín es el primer establecimiento humano al sur del Círculo Polar Antártico. Uno de los hechos curiosos que captó interés internacional a fines de 2020 fue la aparición de misteriosos monolitos de metal en diversas regiones del mundo, los cuales llamaron la atención por su similitud entre sí y porque, en muchos casos, desaparecieron por causas inexplicables. Se trataba de estructuras brillantes, rectangulares y que, en ocasiones, podían alcanzar los 4 metros de altura. Su presencia imponía y llamaba la atención de los lugareños, aunque en su momento también fueron objeto de críticas. Sin ir más lejos, 2021 nos sorprendió con la aparición de una nueva estructura de este tipo, la cual fue localizada en la zona costera de Toronto, Canadá. En ese entonces, los residentes locales se mostraron un poco confundidos y ansiosos por tomarse fotografías ante la instalación, que muchos consideran como una obra de arte dejada por extraterrestres o una promoción para una próxima película. Lo cierto es que tampoco es la primera vez que aparece un monolito de este tipo en aquel país, ya que otras estructuras se dejaron ver en Vancouver y Winnipeg. Lo más extraño del caso es que estas obras han sido encontradas en lugares que tienen miles de kilómetros de distancia entre sí. Entre ellas están Utah, California, Estados Unidos, Piatra Neam, Rumania, Tula, Rusia, Vístula, Polonia, Ischia, Colombia, entre otros. El primer monolito de este tipo fue encontrado el pasado 18 de noviembre en Utah, por la Unidad Aeroburó del Departamento de Seguridad Pública de aquel estado. En ese instante el organismo realizaba un sobrevuelo por aquel desierto. En ese momento no se pudo detallar quiénes habían sido las personas que habían montado la estructura en el lugar, la cual, para sorpresa de muchos, desapareció el día 27 de ese mes durante la noche. Sin ir más lejos, las autoridades sostuvieron que los únicos rastros que quedaron en aquella zona fueron el agujero donde se enterró el monolito y un triángulo de metal. Para sorpresa de muchos, el 28 de noviembre apareció un monumento casi idéntico en Piatra Neam, Rumania, el cual tampoco tenía una autoría aparente. Aquella obra fue retirada por las autoridades de esa región el pasado 1 de diciembre, explicando que se encontraba en una zona arqueológica, por lo que no estaban permitidas las edificaciones. Un día después se reportó la existencia de un tercer monolito, el cual estaba ubicado en el estado de California y tenía las mismas características de los dos anteriores. Este fue desmontado en los días siguientes por presuntos grupos religiosos, los cuales difundieron vídeos en redes sociales mostrando todo el proceso. En ese entonces, aquellos sostuvieron que todo se trataba de una conspiración.
Sin embargo, el día 5 de ese mes usuarios en redes sociales reportaron que la obra había reaparecido en el estado antes mencionado, aunque solo duró en el lugar unas horas, hasta que funcionarios públicos lo quitaron para evitar más polémicas. Esto concordó con la aparición de otro ejemplar en las montañas Romanchevsky Gori de la ciudad de Tula, Rusia, el cual también fue retirado al día siguiente. El 11 de diciembre miles de personas volvieron a asombrarse con la aparición de un monolito misterioso. Este tuvo lugar en la orilla del río Vístula, en las afueras de Varsovia, Polonia. Una situación similar se vivió en los Países Bajos al día siguiente. La estructura fue encontrada por deportistas mientras recorrían la reserva natural de la provincia de Frisia. En ambos casos, los monumentos fueron retirados por las autoridades, quienes detallaron no tener información sobre su autoría. Por su parte, la única aparición de monolitos que se ha descubierto en Sudamérica ocurrió en el municipio de Chía, Colombia, la mañana del 5 de diciembre. No obstante, esta estructura tenía características distintas a las hallados en Estados Unidos y Europa, ya que era de una tonalidad dorada y su altura era considerablemente menor. Sea como sea, este también fue retirado por funcionarios municipales, quienes indicaron que había señales de que había sido construido a fines de noviembre. ¿Qué se sabe hasta ahora? Como era de esperarse, la aparición de estas construcciones dio pie para que miles de personas señalaran que se trataba de conspiraciones extraterrestres, algunas agregando además que el fin de los tiempos estaba cerca. Asimismo, sobre todo en Estados Unidos, hubo quienes relacionaron estos hechos con la promoción de alguna película. También se ha hecho referencia al parecido que tienen estos monolitos con las estructuras que aparecen en la película 2001 Odisea en el espacio del director Stanley Kubrick, dando cuenta de que podría venir una secuela de la cinta. Arthur C. Clarke publicó El Centinela, un relato corto que, con el tiempo, se convertiría nada menos que en el germen de 2001 y todo el cosmos creado a su alrededor. Pero el mosqueo comienza aquí, porque este monolito 1-0 no tenía la forma que conocemos hoy, sino la de un tetraedro, una pirámide de base triangular. Y, a diferencia de las versiones posteriores, no era metálico ni negro, sino transparente. El relato El Centinela de Arthur C. Clarke en la revista Fantasy, 1951. El relato El Centinela de Arthur C. Clarke en la revista Fantasy, 1951. Cinemanía. La premisa de El Centinela, también conocida como El Centinela de la Eternidad, es inquietante y sencilla. Un grupo de astronautas residentes en la Luna encuentra el artefacto durante una expedición a la región del Mare Crisium y constata que este es inimaginablemente antiguo, muy anterior a la aparición de la vida en la Tierra. Asimismo, se da cuenta de que emite sin cesar señales con destino al espacio profundo. Tras décadas de investigación, el narrador de la historia deduce que el bicho es ni más ni menos que un dispositivo de alarma. Una vez roto el campo de fuerza que lo rodea, el monolito 1-0 enmudece, lo cual avisa a sus creadores acerca del progreso tecnológico de nuestra especie. Con un miedo comprensible, el anónimo protagonista acaba preguntándose para qué quieren los alienígenas esa información y si acabarán haciéndonoslo saber en persona. Más que un mero objeto, el monolito es un símbolo, una puerta, una llave. Su forma final fue la que conocemos hoy, pero durante la preproducción Kubrick y el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke pensaron en otras formas. Una pirámide, un monolito transparente, una losa de ébano y una gigantesca puerta de 250 de largo y 65 de ancho. Un buen primer paso para entender qué diantres es el monolito es leyendo. Por ejemplo, la novela El fin de la infancia y el relato corto El Centinela, los dos de Arthur C. Clarke. Ese centinela es el monolito. Clarke lo describe en su relato como un objeto o ente que planta en la Tierra una fuerza extraterrestre y muy superior a nosotros. Dejaron un centinela, uno de los millones que deben de existir repartidos por todo el universo, vigilando los mundos en los que vibra la promesa de la vida. Era un faro. Esta descripción solo es sugerida en la película de Kubrick, pero demasiado marcada en la innecesaria secuela perpetrada por Peter Ians, 2010, Odisea 2. ¿Y qué busca la fuerza superior que ha colocado el monolito en la Luna? Volvamos a Clarke. Nuestra civilización solo les interesaba si dábamos pruebas de nuestra capacidad de supervivencia, lanzándonos al espacio y escapando así de la Tierra, nuestra cuna. El monolito es la niñera espacial que nos ha puesto Papá Dios para que demos nuestros primeros pasos por el cosmos, igual que Neil Armstrong, un bebé de andares primerizos y torpes. Cohabitan en 2001 tres inteligencias: la humana, la artificial y la divina. La película hace referencia directa a Nietzsche.
Y no solo en el uso de la Así habló Zaratustra de Strauss, conocido como el enigma del universo, sino con la alusión de las 3 etapas de la inteligencia según Nietzsche: el camello, el hombre y su carga, el león, la máquina aliada con el hombre para conquistar el mundo, y el niño, bebé del espacio, nuevo ser que vemos al final de la cinta. En 2001 las 3 inteligencias nietzscheanas se desarrollan en 3 espacios físicos: Cuaternario, siglo XXI y Júpiter. La película se cierra con un nuevo espacio-dimensión que tenemos que dejar a la imaginación de cada uno. Imaginación al poder, dicen. Pero está claro que eso es lo que busca el ser de Suiza, otra dimensión o mundo paralelo. La Biblia lo llama el pozo del abismo y ya sabemos lo que hay allí. En Así habló Zaratustra, de Nietzsche, leemos palabras que sirven para argumentar las evoluciones, los cambios que sufren los personajes de 2001. ¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre. ¿Cuándo aparece el famoso monolito en la película? En cada etapa del hombre, en cada salto evolutivo. Y cada etapa está plagada de miedo. Lo sufren los monos, los astronautas en la luna y finalmente Bowman antes de convertirse en superhombre. También hay violencia. El uso del hueso de tapir para matar a un enemigo por parte del mono nos dice que en la evolución del hombre fue tan necesaria la inteligencia como la violencia, la sangre, la guerra. También Al usa la violencia para evitar que lo desconecten, para que la inteligencia artificial no perezca ante otro salto evolutivo. La última vez que vemos el monolito es frente a Bowman, que, como el Adán de Miguel Ángel, toca al Todopoderoso. Entonces el padre del monolito es Dios. Lo explicó Kubrick. Los que plantan el monolito tienen poderes incomprensibles, muy bien podrían estar en comunicación telepática a través del universo entero. Incluso podrían ser una conciencia inmortal que forme parte del universo. Las implicaciones religiosas son inevitables porque todo esto se le suele atribuir a Dios. Para los multimillonarios, el futuro de la tecnología consiste en su capacidad de huida. El objetivo es trascender la condición humana y protegerse del cambio climático, los grandes flujos migratorios, las pandemias globales. Los monolitos representan el nuevo orden mundial, un nuevo mundo implacado a lo bestia, pues ya no hay tiempo. ¿Qué región se vería menos afectada por la crisis provocada por el cambio climático, Nueva Zelanda o Alaska? ¿Realmente Google está construyéndole a Ray Kurzweil un hogar para albergar su mente? ¿Logrará su conciencia sobrevivir a la transición, o por el contrario perecerá y renacerá una completamente nueva? Y, por último, un director general de una agencia de bolsa comentaba que estaba a punto de terminar de construirse un búnker y lanzó la pregunta: ¿cómo conseguir imponer mi autoridad sobre mi guardia de seguridad después del acontecimiento? El acontecimiento, este era el eufemismo que empleaban para el colapso medioambiental, la agitación social, la explosión nuclear, la propagación imparable de un virus o el momento en que el hacker de Mr. Robot acabe con todo. Esta fue la cuestión que nos mantuvo ocupados durante toda la hora restante. Eran conscientes de que necesitarían vigilantes armados para proteger sus instalaciones de las masas encolerizadas, pero, ¿con qué iban a pagarles cuando el dinero ya no valiera nada? ¿Y qué impediría a su guardia armada elegir a su propio líder? Estos multimillonarios barajaban recurrir a cerraduras de combinación especiales para proteger el abastecimiento de alimentos, que solo ellos controlarían. O poner a sus vigilantes algún tipo de collar disciplinario a cambio de su propia supervivencia, e incluso, crear robots capaces de servir como guardias o trabajadores, si es que daba tiempo a desarrollar la tecnología necesaria. Fue en ese punto cuando me di cuenta de que al menos para estos caballeros, esos eran los temas que pretendían escuchar en una charla sobre el futuro de la tecnología. Siguiendo el ejemplo de Elon Musk y su colonización de Marte, o del envejecimiento revertido de Peter Thiel, o del proyecto de Sam Altman y Ray Kurzweil de subir sus mentes a supercomputadoras, se preparaban para un futuro digital que tenía bastante más que ver con la intención de trascender la condición humana y protegerse del peligro real y presente del cambio climático, el aumento de los niveles del mar, los grandes flujos migratorios, las pandemias globales, el pánico nacionalista o el agotamiento de los recursos, que con la construcción de un mundo mejor. Para ellos, el futuro de la tecnología en realidad consiste en una cosa: la capacidad de huida. No es que haya nada de malo en las valoraciones súper optimistas sobre los beneficios de la tecnología para las sociedades humanas.
es que la actual tendencia hacia una utopía posthumana es algo muy distinto, que tiene más que ver con una cruzada para trascender todo lo humano. El cuerpo, la interdependencia, la compasión, la vulnerabilidad y la complejidad que con cómo imaginar la gran migración de la humanidad hacia un nuevo estado existencial. Los filósofos de la tecnología llevan advirtiéndolo varios años. La visión transhumanista reduce con demasiada facilidad toda la realidad a los datos, y concluye que los seres humanos no son más que objetos procesadores de información. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te ha gustado pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta la misteriosa expedición con el eclipse solar de 2021 desde la Antártida. Algo grande parece que se está preparando para el mes de diciembre. Para el día 4 de diciembre ocurrirá un eclipse solar, que solo ocurrirá en la Antártida. Para ese eclipse solar se preparan 3 misteriosas expediciones, que marcharán hacia la Antártida. La misteriosa expedición estará llena de ricos que puedan pagar unos 20.000 euros, pero sospechamos que esos ricos estarán puestos a dedo por la élite satánica. Entre los ricos marcharán científicos. Uno de estos científicos es el famoso astrofísico Paul M. Suter. Este científico negó la teoría de que Oumuamua fuera una nave extraterrestre, lo que demuestra que es uno de esos científicos que trabajan para las élites, y dice lo que le mandan. Lo asombroso de esta expedición es que pretende abrir un portal dimensional con el eclipse solar que ocurrirá el 4 de diciembre en la Antártida. 3 barcos a todo lujo partirán para estar allí el 4 de diciembre. Uno de los barcos tiene un globo de helio que lanzarán hacia el portal dimensional que se abrirá el 4 de diciembre en la Antártida. Desconocemos quién subirá en ese globo de helio, todo esto en el más alto secreto. El barco que tiene este globo es el Le Commandant Charcot, un barco eléctrico híbrido propulsado por GNL, gas natural licuado, de la compañía francesa Ponant. Los otros barcos que partirán en esta misteriosa expedición son el Plancius. Otros barcos que ofrecen itinerarios similares en la zona para ver el eclipse son el Hansonius y el Ondius, ambos con capacidad para 170 pasajeros, y con salidas del 25 de noviembre al 14 de diciembre y del 26 de noviembre al 15 de diciembre respectivamente. También el Sea Spirit, de 114 pasajeros, y que llevará a bordo al astrofísico Paul M. Suter, navegará durante esos días, extendiendo su propuesta del 10 de noviembre al 12 de diciembre, así como varios buques de National Geographic, entre ellos el Orion, el Endurance y el Explorer. Por supuesto hay un gran secreto de quién serán estos ricos que estarán estos cruceros de lujo, y solo conocemos el nombre de uno de los científicos del astrofísico Paul M. Suter. Atentos a la teoría del único científico que sabemos estará en el eclipse solar en la Antártida, el astrofísico Paul M. Suter. Paul M. Suter dice que sí. ¿Y él qué?, te preguntarás. Es un astrofísico de la Universidad Estatal de Ohio, anfitrión de Aska Spaceman y autor del libro Your Place in the Universe, el cual planteó para la revista especializada Space.com una interesante teoría de cómo acabar con el planeta por completo. Como puedes escuchar, esto no tranquiliza nada para sea lo que sea que pretenden hacer en la Antártida en 4 de diciembre. Paul M. Suter dice: paso 1. Haz bien tus cuentas matemáticas. Un dato interesante es que nuestro planeta se mantiene unido gracias a la fuerza de gravedad. Es como si fuera, según Suter, una enorme cebolla de roca, pues la gravedad del núcleo más interno sostiene la capa que se encuentra encima de él. A partir de esta premisa podemos llegar a la conclusión que la atracción gravitacional combinada mantiene a las capas pegadas, y que las más internas agarran el peso total de las siguientes. Esa es la idea. Lo importante es que esto sucede en todas las capas de la Tierra. Todos los 5972 x 1024 kilogramos nos permiten tener nuestra delicada parte posterior sobre nuestros asientos, y para rematar cuenta también con una atmósfera delgada. Ahí tienes la primera clave. Si quieres hacer volar a la Tierra, tienes que ir pelando la cebolla poco a poco, tienes que hacer que cada cosa de este planeta escape de la fuerza gravitacional de la Tierra. En otras palabras, Suter explica que tienes que acelerar todas las partes de la Tierra para escapar de la velocidad, aunque esto no es nada fácil ya que, generalmente se usan cohetes gigantes para lanzar unas pocas toneladas. Pero chécate esto, es muy cool. Tomando en cuenta lo que te explicamos arriba, cada que saques aunque sea 1 kilo de la Tierra se va volviendo más sencillo, pues con cada kilogramo enviado al vacío, es 1 kilogramo menos que retiene el siguiente kilogramo. Cada vez que se despega a la Tierra, capa a capa, la atracción gravitacional se hace más débil, y es más fácil lanzar la siguiente.
Todo este proceso se puede simplificar con una ecuación que relaciona la energía necesaria para desenlazar un planeta con su masa y radio, y para la Tierra se calcula que sería de alrededor de 10,32 julios. Paso 2. La energía es la clave. Entonces te falta energía, ¿eh? Estos 10,32 julios es muchísimo. Para darte una idea, en 2013 se calculó que toda la humanidad consumió unos 10-20 julios de energía para alimentar todos los dispositivos que los humanos usan, desde motores, relojes, televisores, dispositivos electrónicos y todo lo demás. Por lo que si tuviéramos que capturar la energía que mencionamos arriba, tendríamos que juntar toda la producción de plantas nucleares, represas hidroeléctricas, plantas de carbón, paneles solares y todo lo que hacemos por conseguir energía los humanos, y esperar al menos 1 billón de años para alcanzar lo necesario. Pero 1 billón de años no nos sirve de nada. Al final de cuentas, Suter nos recuerda que nuestro Sol morirá dentro de unos 5.000 millones de años, entonces ni siquiera podemos esperar tanto. Un momento, el Sol. El Sol tiene mucha energía. Cada día nuestro astro rey mastica unas 4 millones de toneladas de hidrógeno, fundiéndolo en helio y liberando energía en forma de radiación, explica el astrofísico. La radiación escapa y se abre camino a través del espacio. Alguna parte de ella golpea la Tierra donde podemos aprovecharla. ¿Entonces el Sol es suficiente? Paso 3. Paciencia. Si cubriéramos la Tierra con paneles solares y absorbiéramos el 100% de la radiación, nos llevaría unos 18 millones de años acumular suficiente energía para destruir a nuestro planeta. Esto sin duda es mucho mejor que el billón de años del que habíamos hablado. Pero aquí hay un plot twist. Solo una parte de la energía del Sol golpea la Tierra. ¿Podríamos, de alguna manera, capturar toda la que sale del astro? En ese caso, de inventar el aparato capaz de hacer eso, necesitaríamos solo una semana, para obtener toda la energía que necesitamos. Ahí están los pasos, ahora solo te falta alguien que pueda inventar esa máquina capaz de recoger todo lo que sale del Sol, pero cuando lo logres, serás el científico más temido del planeta. Este científico además nos da una pista de lo que pueden estar buscando en la Antártida para ese día 4 de diciembre, él dice: la pregunta más grande, en realidad, es si existe fuera. Incluso si el universo es finito, no significa necesariamente que haya un borde o un lado externo, podría ser que nuestro universo tridimensional esté incrustado en una construcción multidimensional más grande, explica Suter. Esto sería completamente plausible en algunos modelos exóticos de la física, pero actualmente no hay manera de probar. Sé que es un dolor de cabeza, pero incluso si el universo tiene un volumen finito, no necesita estar incrustado en algo, dice el investigador. Es una cuestión de perspectiva. Al imaginar el universo, es posible pensar en una bola gigante llena de estrellas, galaxias y todo tipo de objetos astrofísicos interesantes, lo que probablemente llevaría a imaginar cómo se vería esto desde el exterior, de la misma manera que un astronauta observa la Tierra desde lejos, pero, según el autor, el universo no necesita esta perspectiva externa para existir. Es totalmente consistente desde el punto de vista matemático definir un universo tridimensional sin requerir un exterior a ese universo, dice Suter en el texto. Es como si, cuando imaginamos el universo como una bola flotando en medio de la nada, estuviéramos poniendo una pieza sobre nosotros mismos que las matemáticas no exigen. Puede parecer imposible existir un universo finito sin nada fuera de él, pero no lo es, concluye. Pero calma. También puede ser que nuestro universo realmente tenga un exterior, solo que no hay nada en matemáticas que afirme que es necesario. Este científico es un experto en agujeros negros, también descubrió un misterioso acelerador de partículas ataca a la Tierra con peligrosos rayos cósmicos. Porque uno de los barcos tiene un globo de helio. Esto tiene que ver con una expedición científica que descubrió un portal dimensional en la Antártida en el 2018. Un equipo de científicos que se encontraban en la Antártida para un proyecto común de climatología, han sido testigos de un fenómeno nunca antes visto. Mientras investigaban el hielo y el clima, un vórtice inusual se manifestó sobre ellos a pesar de las fuertes ráfagas de viento que movían las nubes alrededor. Lo que sucedió a continuación parece salida de una película de ciencia ficción. En mayo de 2018, científicos estadounidenses y británicos que dirigieron investigaciones en la Antártida, hicieron un descubrimiento sensacional. La física Marianne Klein de Estados Unidos contó cómo los investigadores notaron algo de niebla gris girando en el cielo sobre el polo, que ellos creían que era una tormenta ordinaria. Sin embargo, la niebla gris no cambió en forma y no se movió de su posición en el curso del tiempo.
Los científicos decidieron investigar el fenómeno y lanzaron un globo meteorológico con un equipo capaz de registrar la velocidad del viento, la temperatura y la humedad del aire, pero el globo meteorológico se elevó y desapareció inmediatamente. En poco tiempo, los investigadores trajeron el globo meteorológico de nuevo a tierra con la ayuda de una cuerda unida a él anteriormente. Estaban extremadamente sorprendidos al ver que un cronómetro colocado en el globo meteorológico mostraba la fecha del 27 de enero de 1965, el experimento se repitió varias veces después de que los investigadores encontraron que el equipo estaba en buen estado, pero cada vez que volvía el reloj mostraba un tiempo pasado. El fenómeno fue llamado la Puerta del Tiempo y todo el incidente se informó al Servicio de Inteligencia Militar, la CIA y la NSA, y a la Casa Blanca. Quizás estas expediciones en barco a la Antártida para el 4 de diciembre pretenda viajar en el tiempo al 27 de enero del 1965 y ponerse a salvo de algo que pronto puede ocurrir en la Tierra. Calculamos que entre todos los barcos que marcharan hacia la Antártida podrían haber hasta 600 personas de las que no sabemos nada. El experimento del 2018. Esto puede parecer paradójico, pero lo que ocurrió en la Antártida podría encontrar una explicación racional en la teoría del puente de Einstein-Rosen. A principios del siglo pasado, Nathan Rosen y Albert Einstein teorizaron la existencia de túneles gravitacionales o agujeros de gusano. Es decir, atajos de un punto en el universo a otro que permitiría viajar entre ellos más rápido de lo que lo haría la luz para recorrer la distancia a través del espacio normal. El misterioso portal coincide con otro descubrimiento sorprendente realizado por los satélites estadounidenses, la presencia de antiguas ruinas debajo del hielo antártico. En la actualidad, las autoridades de los Estados Unidos niegan cualquier descubrimiento arqueológico en esas latitudes, pero, como dijo un funcionario del Parlamento Europeo, el descubrimiento es de tal magnitud que toda la comunidad científica todavía se pregunta qué está saliendo a la luz en esa área. ¿Existirá alguna analogía entre el descubrimiento realizado por los satélites y el misterioso portal espacio-temporal? Puede que sí. Marianne Klein dice que está en curso la investigación del insólito fenómeno. Se cree que el vórtice giratorio sobre el Polo Sur es un túnel que permite penetrar en otros tiempos. Más aún, se han iniciado programas para enviar a personas a otros tiempos. El día 4 de diciembre podría ser una fecha clave con el eclipse solar en la Antártida. La expedición para alucinar con el eclipse solar de 2021 desde la Antártida. Ponant ofrece una experiencia de lujo en la Antártida, en el único lugar del planeta donde podrá divisarse el eclipse solar del 4 de diciembre de 2021. Cuando la compañía francesa especializada en cruceros de lujo Ponant se enteró que el eclipse solar del 4 de diciembre de 2021 podría verse únicamente desde la Antártida, supo que era el momento perfecto para trazar una experiencia inolvidable a bordo de uno de sus barcos de exploración. Y eso es precisamente lo que ofrecerá este recorrido inigualable por las tierras más australes del mundo, con un itinerario de 2 semanas que trasladará a los viajeros por el mar de Ross, el mar de Bellingshausen, la isla de Pedro I y el mar de Weddell-en-Pos, de que puedan presenciar un fenómeno natural único en la vida. Casi un siglo después de la hazaña de la exploración antártica, el continente blanco todavía permanece envuelto en un gran misterio. Los huéspedes a bordo del Commandant Charcot, un barco eléctrico híbrido propulsado por GNL, gas natural licuado, podrán descubrir lugares remotos gracias a este extraordinario barco de exploración, que además representa una innovación profundamente arraigada al compromiso de la empresa con el turismo sostenible y el mínimo impacto ambiental, cuentan desde ponantatraveler.es. También después de un año donde la gran mayoría hemos tenido que ver el último eclipse total de sol desde casa, después de meses recluidos y viviendo unos tiempos que nunca nos habríamos imaginado, nos gustaría proponer uno de esos viajes soñados, una excelente propuesta para sacarnos la espina después de estos tiempos sin viajar, un nuevo eclipse total de sol en uno de los lugares más inhóspitos y desconocidos del mundo, la Antártida. El caprichoso destino nos convoca el próximo 4 de diciembre de 2021 al último continente, concretamente a tierras antárticas para contemplar el eclipse total de sol, una propuesta hecha de la mano de la agrupación astronómica de Sabarel, para embarcarnos en un barco de expedición sostenible, navegando más allá de Ushuaia, cruzar el pasaje de Drake, bajando a las islas Shetland del Sur, Isla Elefante y la misma península antártica, costeando este y oeste de estas tierras lejanas y salvajes. Llegando al mar de Weddell y visitando algunas bases científicas si se presta, así como bajar con las Zodiacs para acercarnos a la fauna antártica.
El 4 de diciembre de 2021 tendrá lugar un eclipse total de Sol, un fenómeno que solo se produce cada 18 meses en algún lugar del mundo y que oscurece totalmente el día, al interponerse la Luna en el camino de la luz del Sol y proyectar su sombra sobre la Tierra. El de 2021 será visible únicamente desde la Antártida y un crucero será, sin duda, la forma más especial de verlo. A bordo de un barco de expedición, sintiéndonos auténticos exploradores navegando sobre aguas heladas entre icebergs, ballenas, focas y colonias de pingüinos y rodeados de especialistas de diferentes campos, haremos realidad uno de esos viajes que solo se viven una vez en la vida. Varias compañías programan ya cruceros para descubrir el fenómeno a bordo de un crucero, con itinerarios de entre 20 y 24 días y precios que rondan los 20.000 euros. Eclipse solar. Aunque se produzcan cada 18 meses, ver un eclipse solar total es realmente complicado, puesto que la sombra de la Luna es pequeña y se proyecta en una zona relativamente pequeña de la Tierra. De hecho, y según la NASA, la posibilidad de ver un eclipse solar desde un mismo lugar solo sucede una vez cada 375 años aproximadamente. Teniendo en cuenta lo extraordinario del fenómeno, varias compañías de crucero lanzan itinerarios especiales para recorrer la costa de la Antártida durante esos días, en travesías de entre 20 y 24 días en los que buscarán el mejor área de visualización posible para el eclipse mientras explorar las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y la costa de la Antártida. En buques de expedición de entre 100 y 170 pasajeros, con capacidad para maniobrar en aguas heladas, una parte emocionante de la experiencia será sin duda posicionarse lo más próximos posible al centro que la Luna proyectará durante el eclipse y que se espera sea en el mar de Weddell, de Ushuaia a la Antártida. Desde España BD Travel Brand ofrece, en colaboración con la firma de grandes viajes Cathay, ofrece una única salida el 21 de noviembre para experimentar este viaje, que tiene un precio desde 16.990 euros y una duración de 23 días. La salida es desde Ushuaia, a donde se vuela vía Buenos Aires. Desde allí, tomando como punto de partida el lugar donde se acaba el mundo, no en vano se la apoda la ciudad del fin del mundo, se inicia la navegación hacia el canal Beagle a bordo del buque Plancius, especialmente diseñado para navegaciones polares. A bordo se descubrirán las Islas Malvinas y su abundante vida silvestre, entre la que destacan numerosas especies de aves, así como recalar en su capital, Puerto Argentino, con sus casas coloridas, jardines y pubs de estilo inglés. Lo peculiar de este buque de última generación es que ha sido diseñado con tecnologías ecológicas innovadoras, algo que les ha permitido crear un híbrido eléctrico propulsado por gas natural licuado, libre de residuos clasificados a bordo y con tratamiento de aguas residuales como parte del funcionamiento del barco. El punto de partida de la hazaña tendrá lugar el 30 de noviembre en Ushuaia, Argentina, para luego cruzar el pasaje Drake y virar el rumbo de la embarcación hacia el mar de Weddell, donde los ávidos tripulantes observarán el eclipse solar total, que ocurrirá el 4 de diciembre de 2021, estaremos ubicados en el corazón del hielo marino, donde el blanco prístino crea una zona de alta presión que permitirá cielos más despejados, subraya Nicolás Dubreuil, experto en expediciones polares y tropicales, y director de sostenibilidad de Ponant. Tras adentrarse en la parte norte de la península antártica, los huéspedes se toparán con la imponente barrera de hielo formada por las plataformas Larsen y visitarán las islas Shetland del Sur, no sin antes verse rodeados por un verdadero refugio de vida silvestre que incluye fauna como aves marinas, focas de Weddell, focas cangrejeras, leopardo marino, pingüinos Adelia y ballenas jorobadas. Como parte de un enfoque participativo que intentan fomentar desde la compañía y bajo la supervisión del equipo de guías naturalistas y los científicos a bordo, los viajeros tendrán la oportunidad de colaborar en la recolección de muestras y análisis, cooperando, de ese modo, directamente con los esfuerzos científicos mundiales. Además de las caminatas y las excursiones típicas, los huéspedes podrán optar entre un amplio abanico de actividades que permitirán admirar los paisajes extraordinarios de la Antártida, como por ejemplo excursiones en aerodeslizador, kayaks, paseos en globo de helio y tal vez, tener la oportunidad de bucear en aguas polares. El precio total de la experiencia es de 9.830 euros e incluye traslados y vuelos internos, a excepción del vuelo de larga distancia desde Europa a Argentina, la habitación en el crucero, gastronomía, acceso a internet Wi-Fi, vestuario para la expedición y alquiler de botas.
Camino hacia las Islas Georgias del Sur se atraviesa la convergencia antártica, para después visitar Bahía Fortuna y sus playas habitadas por focas y pingüinos, cubrir el tramo final de la ruta de Shackleton hacia la abandonada estación ballenera de Stromness, observar una de las 3 colonias más numerosas de pingüino rey del mundo en planicie Salisbury, o realizar una travesía en Zodiac por la Bahía Cooper, rumbo sur. Más al sur, y posiblemente entre hielo marino, el barco se adentrará en el mar de Weddell y se posicionará en el centro de la sombra de la luna según las coordenadas del fenómeno facilitadas por la NASA. El último tramo, una vez observado el fantástico eclipse solar total, nos dirigirá hacia la Antártida de nuevo, con muchas posibilidades de avistar ballenas de aleta o petreles antárticos. La isla Paulet, con su enorme colonia de pingüinos Arelia, el farallón Brown, la isla Elefante, la isla Decepción y el pasaje de Drake son otros de los hitos de la navegación, con desembarcos y cruceros en Zodiac en algunos lugares y siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. A bordo, expertos en fotografía mostrarán todos los trucos para fotografiar el eclipse desde un barco, mientras que biólogos, naturalistas y otros exploradores compartirán también experiencias y conocimientos sobre el lugar. Otros cruceros polares. Además del Plan Zeus, otros barcos que ofrecen itinerarios similares en la zona para ver el eclipse son el Hansonius y el Ondius, ambos con capacidad para 170 pasajeros, y con salidas del 25 de noviembre al 14 de diciembre y del 26 de noviembre al 15 de diciembre respectivamente. También el Sea Spirit, de 114 pasajeros, y que llevará a bordo al astrofísico Paul M. Suter, navegará durante esos días, extendiendo su propuesta del 10 de noviembre al 12 de diciembre, así como varios buques de National Geographic, entre ellos el Orion, el Endurance y el Explorer. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta, el lugar más secreto de la Antártida, entrada al inframundo. En este video vamos a descubrir la entrada hacia el inframundo, una puerta de 1000 metros de larga, que conduce a una ciudad bajo tierra. En este video te muestro la entrada y te la marco. Alrededor de esta impresionante entrada, tenemos cráteres enormes que conducen a la tierra hueca, todo a muy pocos metros de la entrada. Tenemos también a muy pocos metros de esta entrada un ovni que puede llevar siglos estrellado allí. Te he marcado la distancia con la entrada, como puedes ver está muy cerca de la entrada. Tenemos también allí lo que parece una campana dibujada en la nieve, cerca de un almacén donde se guarda esta máquina de tiempo a la que llamaron campana nazi, un invento que los nazis trajeron a la Antártida y escondieron aquí. De hecho, un poco más lejos te muestro esta máquina de tiempo un poco más alejado en el otro extremo de la Antártida, y de donde está la entrada, es una campana nazi, máquina del tiempo que parece abandonada. Se puede apreciar perfectamente su forma de campana, tiene miles de personas en el mundo son secuestradas y traídas a esta entrada que conduce a una ciudad bajo el hielo de la Antártida. Lo que hay allí es un misterio. Estas personas secuestradas son usadas como esclavas. No creo que sea un mundo muy bonito el que allí abajo se encuentra. No dudamos que a este lugar fue traído el pedófilo reincidente y proxeneta Jeffrey Epstein. Este es el destino de muchos millonarios. Cuando quieren desaparecer aquí empiezan una nueva vida, bajo la ley de los ángeles caídos reptilianos. Este lugar será el último refugio de la élite, cuando el mundo esté a punto de espiral. El lugar más secreto y oculto del mundo, la puerta más terrorífica del mundo, donde solo podemos imaginar el mundo de horror que se esconde detrás de ella. Cerca de esta entrada vestigio de otra época, de su tecnología, y el final de ese mundo, con el ovni estrellado que podemos ver a las puertas de esta entrada. Un mundo que terminó y se creó esta puerta enorme, gigante para un mundo subterráneo que se esconde allí. La entrada está muy cerca de un lugar que llaman Tierra de Wilkes. Los científicos usaron las fluctuaciones en gravedad detectadas por los satélites de Grace de la NASA para dar un vistazo bajo la superficie de hielo de la Antártica y encontraron un pedazo de 200 millas, 321 kilómetros, de ancho de mascón, corteza de un astro, que se había elevado del manto del planeta. Por sí solo, el cráter no probaría nada, pero sumado al mascón significa que hubo un impacto, agrega. Y no solo eso, sino que su tamaño y localización en la Tierra de Wilkes en el este de la Antártica, al sur de Australia, también sugiere que podría haber iniciado la separación del supercontinente Gondwana, al crear una grieta tectónica que impulsó a Australia hacia el norte. La placa continental de Australia se separó del supercontinente Gondwana hace alrededor de 100 millones de años, moviéndose desde la Antártica hacia el norte hasta llegar a su posición actual. Los científicos creen que la extinción en el Pérmico propició que los dinosaurios se alzaran y dominaran el planeta, añade.
Ralph von Frese, el líder del proyecto, declaró a la publicación que este impacto en la Tierra de Wilkes es mucho más grande que el que mató a los dinosaurios y probablemente causó daño catastrófico en ese tiempo. Pese a que la explicación de los científicos a la anomalía en la Antártica suena muy coherente, hay varias personas en el mundo que no están de acuerdo con su teoría. Un conocido grupo de cazadores de ovnis que hizo resurgir el tema en diciembre de 2016, cuando publicaron un video en YouTube donde proponían que el objeto masivo enterrado en la Antártica estaba vinculado a extraterrestres. Su video se viralizó en redes sociales, a la fecha supera los 5 millones de visitas, causando expectación entre muchos usuarios que creen que algo de origen no humano podría estar bajo el hielo. La grabación muestra imágenes de la Antártica, mientras una voz de fondo comienza a narrar que la anomalía de la Tierra de Wilkes rara vez es tratada entre la comunidad de cazadores de ovnis. No obstante, muy profundo bajo una capa de hielo en esta zona aislada de la Antártica, se encuentra uno de los más grandes misterios de la Tierra. Agrega que hasta el día de hoy, los científicos no tienen una idea ni una forma de descubrir qué está enterrado bajo la gruesa capa de hielo, sugiriendo que la falta de información comprobada en terreno por parte de la ciencia, podría significar que hay algo extraño enterrado que no se quiere dar a conocer. En ese sentido, el grupo plantea esta teoría alternativa a la de los científicos, que allí los nazis construyeron bases secretas durante la primera mitad del siglo XIX, las cuales estaban destinadas a ser utilizadas por naves extraterrestres. Esta propuesta se basa en que supuestos documentos liberados por la KGB hace décadas describían una misión conocida como Operación I-Jump, llevada a cabo por la Marina de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, para hallar presuntamente una entrada oculta en la Antártica que permitía ingresar a un mundo oculto en las profundidades de la Tierra. Dicha operación efectivamente existió entre 1946 y 1947, y se trató de que varias flotas de la Marina estadounidense invadieron la Antártica para instalar allí una base de investigación y extender la soberanía de ese país en el continente blanco. Vínculos de esa misión con actividad extraterrestre jamás han sido probados. No obstante, según los cazadores de ovnis, esa expedición fue para encontrar una base nazi secreta en la Antártica y, mientras estaban allá, naves espaciales habrían atacado a los soldados norteamericanos. Esta teoría conspirativa sobre la Operación I-Jump surgió hace tiempo y ha sido tradicionalmente apoyada por muchos grupos ufológicos, así que no fue inventada por este grupo en particular. También asegura que varias fotos dadas a conocer en los últimos años, mostrarían que en algunas montañas habrían entradas a cuevas que parecen tener la forma exacta de naves espaciales, y que estarían ubicadas a gran altura. ¿Cómo entrarías por allí sin algo que pudiese volar y que tuviese la misma forma que el agujero?, plantean. Pero es mi canal el que tiene ubicado esta entrada. Detectada una anomalía enorme que se esconde bajo el hielo de la Antártida. Los científicos creen que un objeto masivo que podría cambiar nuestra comprensión de la historia se oculta bajo el hielo antártico. La enorme y misteriosa anomalía se cree que se esconde debajo de las heladas tierras de una zona denominada Tierra de Wilkes. El área tiene 243 kilómetros de ancho y tiene una profundidad mínima de unos 800 metros, aquí es donde está la entrada que yo muestro, la entrada al inframundo, donde muy cerca hay un ovni abandonado. Algunos investigadores creen que son los restos de un asteroide verdaderamente masivo, varias veces el tamaño de la roca espacial de Chicxulub que acabó con los dinosaurios. Si esta explicación es cierta, podría significar que este asteroide causó la extinción masiva del Pérmico-Triásico, que mató al 96% de las criaturas marinas de la Tierra y hasta el 70% de los organismos vertebrados que vivían en la Tierra. Sin embargo, las mentes más salvajes de Internet han llegado con sus propias teorías, con algunos teóricos de la conspiración que afirman que podría ser una base ovni masiva o un portal a un mundo subterráneo misterioso llamado Tierra Hueca. Esta anomalía de la gravedad de la Tierra de Wilkes fue descubierta por primera vez en 2006, cuando satélites de la NASA detectaron cambios gravitacionales que indicaban la presencia de un objeto enorme sentado en mitad del impacto de un cráter de 480 kilómetros. A día de hoy, los científicos no tienen idea o manera de descubrir exactamente lo que está enterrado profundamente bajo esta plataforma de hielo espeso, dijo el narrador de vídeo. Este continente ha estado envuelto en misterios desde hace años. Los nazis construyeron bases secretas en la Antártida durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron diseñadas para ser utilizadas por platillos volantes. Uno de esos platillos es el que se puede ver cerca de la puerta, la entrada al inframundo. Esto plantea la pregunta:
¿Cómo entrar a través de estas entradas sin algo que pueda volar y que tenga la misma forma que el propio agujero? La Marina de los Estados Unidos llevó una misión para investigar el misterioso continente. Esta expedición fue llamada Operación High Jump, que los teóricos de la conspiración creen que fue un intento de encontrar la entrada a un mundo secreto escondido debajo de la Tierra. Sin embargo, el científico que vio por primera vez la anomalía cree que es en realidad la evidencia de un cráter de un impacto masivo. Este impacto en la Tierra de Wilkes es mucho más grande que el impacto que mató a los dinosaurios, y probablemente causaría daños catastróficos en su momento, dijo Ralph von Frese, que era profesor de ciencias geológicas en la Universidad Estatal de Ohio, cuando descubrió el enorme cráter en el 2006. Todos los cambios ambientales que se habrían generado por el impacto habrían creado un entorno altamente cáustico que era muy difícil de soportar. Así que tiene sentido que una gran cantidad de vida se extinguiera en ese momento. La base más cercana a la entrada puerta es la base Casey, donde podemos ver dibujado un extraño dios con un hacha en la mano. Casey es una base permanente de Australia ubicada en la costa Bu de la Tierra de Wilkes en la Antártida. Se encuentra en el lado norte de la península Bailey sobre la bahía Vincennes. Es administrada por la División Antártica Australiana. La base recibió su nombre en homenaje al gobernador general de Australia Richard Casey. Pero antes esta base era americana. Casey está cerca de la abandonada base Wilkes, establecida por Estados Unidos durante el Año Geofísico Internacional en 1957-1958. Estados Unidos cedió a Australia la base Wilkes en 1958, pero el edificio era ya no utilizable debido al hielo en su entorno. Australia construyó la primera base Casey, originalmente conocida como Repstad, refiriendo a Replacement Station. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta el ovni encontrado en Google Earth idéntico al de la Antártida. El ovni del año 1943, que encontré con la aplicación del Google Earth en Alemania, se parece mucho al encontrado también en la Antártida. Ha llegado el turno a Google Earth, un programa que nos permite volar a cualquier lugar del planeta para explorar su relieve, buscar ciudades, sitios concretos y similares. Una utilidad basada en la fotografía por satélite cuyo desarrollo se encuentra financiado por la mismísima NASA. Sin embargo, estas no son sus únicas funcionalidades, sino que la herramienta puede permitirnos llevar a cabo unas series de acciones adicionales que recabamos seguidamente. Viajar atrás en el tiempo. Si bien ya teníamos la opción de viajar a través del tiempo en Google Maps, la aplicación que nos ocupa no se queda atrás y nos ofrece una funcionalidad similar gracias a una galería fotográfica en la que podemos ver capturas, entre otros, de cómo era Nueva Orleans antes del paso del devastador huracán Katrina en 2005, cómo ha evolucionado Las Vegas desde la década de los 50 y un largo etcétera que ya te puedes suponer. Es posible hacerlo a través de su herramienta de imágenes históricas, disponible desde la versión 5 de Google Earth. Una vez dentro y sobre el mapa, encontrarás una barra donde puedes seleccionar el año. El período abarca desde 1943 hasta la actualidad. Es así como en mi canal encontramos este ovni en Alemania del año 1943. Es enorme, y se aprecia de forma clara. Algunos documentos de guerra afirman que los alemanes crearon aviones con forma de platillo volante e, incluso, unas esferas voladoras incandescentes para desconcertar a los pilotos aliados. Esto es lo que estaría confirmando el Google Earth. La capacidad tecnológica de la Alemania nazi es algo que nunca se ha puesto en duda, sin embargo, no solo disponían de carros de combate de última generación, sino que, según cuentan algunos documentos de guerra, los ingenieros de Hitler llegaron incluso a construir aviones con forma de platillo volante y unas extrañas bolas luminosas que tenían la capacidad de volar y seguir a los cazas aliados para desconcentrarlos durante el vuelo. A pesar de lo extraño que pueda parecer, no es raro pensar que se pudieran haber llevado a cabo pruebas para dar forma a unos objetos voladores no identificados en Alemania. Y es que Hitler, como demuestra su búsqueda de la lanza con la que atravesaron a Cristo en la cruz o la del Santo Grial, estaba obsesionado con obtener cualquier poder paranormal que pudiera usar en contra de sus enemigos.
Ya en el 1561 en Alemania en Nuremberg, se pudo ver sobre el cielo ovnis, o quizás era alguna máquina del tiempo creada por los nazis lo que se pudo ver en Nuremberg en el año 1561. En una octavilla elaborada en madera en 1566 por el artista Hans Glasser se describe un evento acaecido en Nuremberg 5 años antes, en el momento de la salida del sol, el 14 de abril de 1561. Dicha representación se conserva en la colección Huitiana de la Biblioteca Central de Zúrich. Más recientemente en el 2014, un ovni provoca la cancelación de varios vuelos en Bremen. No sabíamos lo que era, pero algo había, afirman. Los controladores aéreos afirman que el objeto desapareció después de 3 horas de los radares sin que pudiera ser identificado. En mi canal tenemos la sospecha que esto ocurre en todo el mundo, pero muy especialmente en Alemania. De hecho la pandemia podría tener algún tipo de vinculación con todo esto. ¿Nos están visitando máquinas del tiempo o ovnis? Un ovni entorpeció en 2014 el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bremen, en el norte de Alemania, donde varios vuelos tuvieron que ser cancelados y pospuestos después de que el objeto volador desconocido apareciera en los radares. No sabíamos lo que era, pero algo había, dijo hoy un portavoz de la policía local a los medios. Las hipótesis apuntan a un dron o a un objeto similar a un globo. El objeto, según apuntaron los controladores aéreos responsables del servicio en el aeropuerto, desapareció después de 3 horas de los radares sin que pudiera ser identificado. Algo que se repitió en el 2020 en Madrid. La conspiración que afirma que Hitler tenía un ovni secreto antigravedad y que Estados Unidos lo robó. Crearon los científicos nazis, deseosos de idear un arma que pudiera hacer retroceder a los ejércitos aliados, un ovni capaz de viajar en el tiempo para ganar la Segunda Guerra Mundial. Es casi seguro que no. Sin embargo, la leyenda de Diego que la campana persiste en los círculos conspirativos y de ovnis. El 22 de enero de 1939 una jabalina lanzada desde un avión Passat se clavó de manera perfecta en el centenario y virgen hielo de la Tierra de la Reina Maud, en la Antártida Oriental, a pocos kilómetros del Océano Antártico. Con el primer viento, el artefacto pudo desplegar la bandera que llevaba, un paño rojo con una esvástica negra sobre un círculo blanco. 7 días más tarde, el hidroavión Boreas divisó una extensa cordillera en el interior del continente y dio luz verde para que 3 hombres la recorrieran a pie. A 500 metros de la costa, la pequeña excursión clavó otra bandera, esta vez mucho más grande e imponente, y consagró la Tierra como la primera colonia del Tercer Reich en el sexto continente. Los únicos testigos fueron un grupo de pingüinos, quienes se sobresaltaron al escuchar el grito de Heil Hitler. Los nazis pusieron sus ojos en la Antártida a finales de la década de los 30 por varios motivos. Por un lado, la región ofrecía un atractivo geoestratégico único. Alemania había perdido con la Primera Guerra Mundial varias colonias africanas, una base naval en China y tierras sobre el Océano Pacífico, lo que significó una merma importante en puertos en diversas latitudes. El nuevo gobierno sabía que, frente a un inevitable nuevo conflicto mundial, iba a necesitar bases en el hemisferio sur, imprescindibles para el abastecimiento de buques y submarinos. Las islas subantárticas eran una oportunidad perfecta de sumar puertos sin entrar directamente en conflicto con otro país. En la Antártida podemos ver un ovni nazi muy parecido al que aparece en Google en el año 1943. En el 2014 el ovni del que habla toda Alemania fue visto sobrevolando el estadio del Werder Bremen a unos 300 metros en torno a las 18:30 horas del lunes y ha sido grabado en vídeo por varios aficionados. La prensa alemana se ha volcado en la cobertura del suceso, que llega un día después de otro avistamiento ovni en Sajonia, al este del país, que oficialmente se acabó identificando como un Zeppelin controlado a distancia. La policía se tomó muy en serio el avistamiento que, a diferencia de otros sucesos de este tipo, sí pudo observarse en los radares, y mandó un helicóptero en busca del objeto. Según el periódico Weser Kurier el ovni podía observarse a simple vista y, de hecho, fue avistado por los controladores del aeropuerto de Bremen desde la torre de control gracias a unos prismáticos. De hecho el ovni del año 1943 que aparece en Google asombra por lo grande que es, y lo claro que se puede ver. Mucha gente en Alemania lo tuvo que ver en ese año 1943. A no ser que estuvieran en algún refugio antiaéreo en el momento que apareció el ovni. Un portavoz de la Autoridad de Control Aéreo alemana explicó a la prensa que el ovni tenía luces normales, rojas y verdes, y luces de posición a ambos lados. Un testigo que avistó el ovni, Dominique Ober, ha explicado al mismo periódico que el ovni parecía un avión normal, pero hacía mucho más ruido.
La policía de Bremen ha facilitado un teléfono para que los ciudadanos aporten información sobre el extraño suceso. Las sociedades, Gesellschaften, Thule y Brill, con la asistencia técnica de la rama técnica de las SS, eran posiblemente los primeros grupos en la historia para intentar la ingeniería inversa de una nave espacial no terrestre basada en informes persistentes de un disco estrellado descubierto en Schwarzwald, la Selva Negra, cerca de Freiburgo en 1936. El siguiente caso de nuestro expediente Canal Supercrack Estrella, sucedió en Alemania en 1936, un incidente que bien pudo haber dado origen a toda una serie de especulaciones acerca de las famosas armas secretas nazis, las cuales asombraron al mundo porque se trató de una tecnología nunca antes vista hasta ese entonces, desde máquinas que manipulaban el tiempo hasta aviones a reactor, bombarderos de precisión, aviones furtivos, misiles de crucero V-1, misiles balísticos V-2 e inclusive se habló de cohetes intercontinentales V-3 capaces de llegar a los Estados Unidos, entre otros. En efecto, se cree que el origen de esta tecnología de vanguardia, que afortunadamente llegó tarde y no pudo cambiar el curso de la guerra en curso, tuvo que ver con un extraño accidente acaecido en la Selva Negra en 1936, según un informe desclasificado dado a conocer recientemente, cuando un objeto de procedencia desconocida con forma de disco se estrelló en la zona, que fue acordonada inmediatamente por tropas de la SS, quienes rescataron la cuerpo sin vida de unos pequeños seres de origen extraterrestre. Posteriormente la nave junto con todo lo encontrado fue trasladada a una base secreta cerca de la frontera austríaca, donde fue estudiada minuciosamente por los mejores científicos nazis dedicados a desvelar sus secretos y ver qué aplicación podría dársela a lo que descubrieran, lo que encontraron y las conclusiones que sacaron de ese fortuito hallazgo ha dado lugar a una serie de teorías acerca de lo que fue en realidad. Una de las más conocidas afirma que los científicos habrían utilizado, luego de intensas investigaciones, la ingeniería inversa a la tecnología encontrada en la nave extraterrestre. Sus enemigos recién descubrieron al finalizar la guerra que habían logrado trabajar con la antigravedad. Hubo un ingeniero que intentó generar la tecnología de vórtice que vio aplicada en la nave, para poder desarrollar los primeros platillos voladores nazis, el primero y más famoso llamado aún EBU primero, uno de los proyectos más importantes del Tercer Reich y más celosamente guardado. Así como el famoso Bell, un motor extraño multidimensional del cual se decía que neutralizaba la fuerza de continuo espacio-tiempo creando efectos sorprendentes. Y no nos olvidemos del enigmático Kugelblitz, unas misteriosas bolas de energía controladas por radio, diseñadas para interrumpir los circuitos eléctricos de los aviones enemigos, los cuales fueron reportados por los pilotos de aquellas naves quienes los denominaron Foo Fighters desconociendo su origen. Pero ¿qué pasó con toda aquella tecnología? Con Alemania derrotada, los nazis decidieron hacerlos desaparecer para evitar que cayeran en manos del enemigo, bien hundiéndolos en el fondo de los lagos o desmontarlos por piezas y trasladarlos a bases secretas ubicadas en la Antártida. Sobre este punto mucho se ha hablado acerca de la existencia de estas bases en el continente helado. Como sabéis, los alemanes se atribuyeron unos 600.000 kilómetros cuadrados de la Antártida al que bautizaron como Neuschwabenland Nueva Suabia, una región sin nieve, con montañas y lagos prácticamente inaccesible hasta el día de hoy, donde se afirma que flotas enteras de submarinos del tipo 21 y 23 se dirigieron a la zona en los últimos meses de la guerra transportando su valioso cargamento y no se supo más de ellos. Entre otras cosas, estaban equipados con tecnología de avanzada que les permitía permanecer varias semanas bajo el agua. De ser cierta esta teoría, podemos imaginar que huyeron a Neuschwabenland con los discos voladores desmontados a piezas, o que por lo menos se llevaron los planos de construcción. También podemos suponer, dado que las pruebas de vuelo éxito que al acabar la guerra trasladaron directamente allí los discos voladores. Esta suposición puede parecer atrevida a más de uno, sin embargo, hay indicios importantes que permiten imaginar que aconteció así. ¿Por qué entonces en 1947 los aliados invadieron la Antártida a los órdenes del almirante Ebert? La llamada Operación Ijump, si solo era una expedición de reconocimiento, porque Ebert tenía a su disposición 4.000 soldados, un barco de guerra, un portaaviones totalmente equipado y un completo sistema de abastecimiento. Disponía de 8 meses para el entrenamiento, y sin embargo fue obligado al cabo de 8 semanas a interrumpirlo todo, tras haber sufrido enormes pérdidas de aviones. ¿Qué fue lo que buscaban? ¿Qué fue lo que encontraron? Sin duda alguna que con estas superarmas, específicamente aquellos que fueron perfeccionados en los meses finales de la contienda, Alemania habría aplastado a sus enemigos, los cuales no disponían de esa novedosa tecnología, y ganado la guerra.
Una vez dueños de Europa, tenían entre sus planes trasladar el conflicto a América, bombardeando los Estados Unidos con sus cohetes intercontinentales V-3, una versión mejorada de sus célebres V-2, pero lamentablemente les faltó tiempo para ello y todo quedó en proyecto. De lo poco que pudieron apropiarse sus enemigos al finalizar el conflicto, nació la industria aeroespacial, los aviones furtivos Stealth y los misiles intercontinentales, los cuales indudablemente tienen un origen nazi. ¿Se imaginan todo lo que se perdió o permanece oculto hasta el día de hoy? En la Antártida. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta la extraña línea de luz en la Antártida. Es algo que todos podemos ver con el Google Earth en la Antártida. No necesita coordenadas, es tan grande y abarca tanto terreno que aparece a simple vista. Nunca nadie se molestó en dar una explicación de por qué aparece este parche, si es que es un parche, porque que es transparente. Todo lo hemos aceptado sin más, pensado que algo tan grande y tan claro tiene que tener una explicación. Lo que ocurre es que pasa los años y continuamos sin saber qué narices es esa línea que empieza en la costa y termina en un lugar de la Antártida llamada Neuschwabenland, y lo más extraño es donde termina la línea recta. Precisamente aquí en Neuschwabenland. Podría haber terminado en cualquier otro lugar, pero no lo hace en Neuschwabenland, uno de los lugares con más misterios de la Antártida. La línea recta está rodeada de bases, es como si de alguna manera quisieran controlar todo este terreno. Nueva Suabia, en alemán. Neuschwabenland, fue el nombre dado por la expedición antártica alemana de 1938-1939, Alemania nazi, a una parte de la Antártida ubicada en la Tierra de la Reina Maud. Debía su nombre al barco de la expedición MS Schwabenland, que llevaba el nombre del antiguo estado alemán de Suabia. Hitler se convirtió en el profetizado Mesías esperado en los círculos de ocultismo alemanes. El grupo de estudio de la antigüedad germánica Sociedad Thule buscaba de forma activa un líder que encarnara el resurgimiento de la supremacía racial aria. Sus miembros practicaban la astrología y rendían culto a un espíritu maligno al que llamaban científico, en la creencia de que esto les ayudaría a alcanzar su meta. Su emblema era una daga colocada sobre una cruz llamada curva, y entre sus miembros se encontraban los hombres más ricos y poderosos de Múnich. La Sociedad Thule fue la primera fuente de financiación del Partido Obrero Alemán de Hitler. Esta doctrina tenía como fundamento el establecimiento de las bases de una nueva religión en Alemania, por supuesto con Adolf Hitler como sumo sacerdote y con la sangre aria como centro de un poder sagrado. Su religión debía estar basada en la pureza del líquido vital y no en la fe. El círculo de amistades del futuro Führer, asimismo muy vinculado al ocultismo, le ayudaría a alcanzar sus metas. Entre ellos se encontraban Rudolf Hess, cuya correspondencia reveló una gran admiración por la astrología y por la interpretación de las estrellas. Alfred Rosenberg, el canciller nazi de filosofía y educación, que escribió el libro que explicaba los principios de la religión nazi. O Joseph Goebbels, ministro de propaganda, que hacía también uso de los pronósticos astrológicos. Y, sobre todo, Heinrich Himmler, posteriormente jefe de las SS y responsable de los campos de exterminio, quien fue un maestro en los temas del más allá, según se puede comprobar al leer sus documentos personales. Atlántida. La nueva fe se basó en una misteriosa leyenda ancestral que contaba la existencia de una isla-continente en algún lugar del Atlántico Norte, habitada por una serie de seres superiores que habían perdido la gracia de Dios al caer en el mal y el vicio. Una gran inundación les borró de la faz de la tierra, pero algunos sacerdotes lograron escapar en barca, llegando hasta la India y las cimas del Tíbet para fundar una gran civilización en esta región de Asia Central. A su lugar de origen se le denominó Atlántida. Himmler, que se creía la encarnación del rey Heinrich, un líder germánico de la Edad Media que impidió a los eslavos invadir Alemania, mantenía también la creencia de que la raza nórdica no había evolucionado, sino que descendió directamente del cielo para asentarse en el continente desaparecido. Los místicos germanos tenían la creencia de que los religiosos que lograron huir conformaron el origen de la raza aria elegida por Dios, de la que descendían todos los pueblos de Asia y Europa. Los nazis se aferraron a esa teoría y sostuvieron que la leyenda de la Atlántida era auténtica. Para ellos, los arios conformaban el pueblo elegido, descendiente de los seres superiores que habían perdido sus poderes al mezclarse con simples mortales.
Otras hipótesis, por contra, situaban ese paraíso biológico de la superioridad física aria en su manifestación más perfecta en Thule, Agartha, Hiperbórea, la estrella de Aldebarán o Shambhala, que podrían estar ubicados en Nueva Guinea, México, Abisinia o Bolivia. El Tercer Reich también posó sus ojos en un territorio remoto al que denominó Neuschwabenland, en la Antártida, donde fundó una base en forma de búnker piramidal conocida como Nuevo Berlín. Los nazis creían que allí existía un punto cósmico de unión de las estrellas. Y es precisamente aquí donde termina el recorrido esta línea recta en la unión de las estrellas. No muy lejos encontramos lo que parecen unos ovnis estrellados en la Antártida. Algunos de los casos que se dan por buenos en Nexus incluyen uno del 2005 sobre la supuesta presencia de los restos del Tercer Reich en la Antártida. Otro tema que da mucho que comentar y que hemos abordado en otros trabajos. Esta narración tiene todo el atrecho de una película de pulpa de los años 50, y se prestaría para una futura aventura del Indiana Jones de Spielberg y Lucas, pero tomando esto en cuenta, hay un detalle que hace de lo siguiente un tema muy interesante. El autor James Roberto Frese en su trabajo Los recuerdos del último sobreviviente de una campaña militar británica contra los nazis en Neuschwabenland, parte de la tierra de la reina Maud, que sale en los mapas y globos terráqueos. Según Robert, esta narración fue ofrecida en 2 ocasiones distintas por el mismo sobreviviente. El protagonista de la hazaña fue enviado primero a Gibraltar y luego a las Malvinas, Islas Falkland, en 1945, donde conoció al oficial encargado de la misión al Polo y a un noruego que había luchado en la resistencia de su país contra el nazismo. La misión consistía en investigar las actividades anómalas en la cordillera Mulik-Hoffman, partiendo de la base británica en Maudeim, el asentamiento semipermanente de los noruegos. Quedamos intrigados ante lo que nos contaron. Ninguno de nosotros había escuchado algo tan fascinante o aterrador. No era comúnmente sabido que los nazis habían estado en la Antártida en 1938-39, y aún menos conocido que Inglaterra había establecido bases secretas en la Antártida. Como respuesta a ello, la base Maudeim supuestamente quedaba a 200 millas de la supuesta base del Reich. Según el relato que nos presenta Roberts, los alemanes habían descubierto un túnel antiguo en la cordillera. Espías británicos habían localizado esta formación geológica, enviando un mensaje entrecortado sobre hombres polares, túneles antiquísimos y nazis. Ahora una nueva expedición hallaría la respuesta a estas 3 intrigantes. Aquí comienza la aventura. Los soldados ingleses llegaron al Polo Sur en avión, se montaron en tractores de nieve, solos y sin respaldo alguno, hasta llegar a Maudeim, que estaba totalmente abandonada. Se encontraron con uno de los espías, que había transmitido el mensaje y que mantenía cautivo a uno de los hombres polares, que llegó a matar a uno de los recién llegados antes de fugarse. Según la descripción, estos semihumanos eran caníbales. El segundo enigma: el túnel resultó estar en uno de los famosos valles secos de la Antártida, y se extendía por millas hasta una enorme cueva subterránea que los nazis habían convertido en una base con todo y atracaderos para submarinos. Según Roberts, el sobreviviente informa que habían encontrado hangares para aviones extraños y un sinfín de excavaciones. El misterio de los hombres polares, explica Roberts en su escrito para Nexus, no fue explicado de manera satisfactoria, pero se explicó de igual manera como un producto de la ciencia nazi. También se explicó el misterio de cómo los nazis obtenían energía, aunque no de manera científica. La fuerza empleada provenía de la actividad volcánica, que les daba calor para producir vapor y ayudaba también a producir electricidad, aunque los nazis habían aprendido a dominar una fuente de energía desconocida. La autopsia de uno de los hombres polares muerto durante una escaramuza permitió determinar que era humano, pero capaz de producir más pelo y resistir el frío con mayor eficacia. Este cadáver fue colocado en una bolsa para permitir un examen minucioso posteriormente. La narración de Roberts acaba como un thriller. Una lucha contra nazis, explosiones, persecución por los infrahumanos, el escape de unos cuantos y claro, la separación de los sobrevivientes al finalizar la misión, con órdenes de nunca volver a hablar sobre el asunto. 5 años después de la misión a la Antártida, dice el sobreviviente, Maudeim y Neuschwabenland fueron visitadas de nuevo, en febrero de 1950, pero principalmente con el fin de ver lo que habíamos destruido. Durante los años intermedios entre las misiones, la RAF realizó vuelos de reconocimiento constantes sobre Neuschwabenland. Amén de los detalles rocambolescos que la convierten en una historia muy entretenida, la presencia de los supuestos hombres polares es interesante. Sabemos que la ciencia nazi acostumbraba a experimentar con prisioneros, y es muy posible que los tratamientos diseñados a crear supersoldados resistentes al frío figurase entre sus actividades.
sueros para aumentar la temperatura del cuerpo, fomentar el hirsutismo, podemos imaginar cualquier cosa del régimen que nos dio a Joseph Mengele. En la década de los 60, el periodista estadounidense Frank Edwards, famoso por sus programas de radio en la Mutual Broadcasting Network, escribía sobre la Unidad 731 del Ejército Imperial japonés, creado en 1930 para realizar experimentos sobre sujetos vivientes en Manchuria. Estos nefastos practicantes de la medicina experimentaron por lo general con virus y otros agentes de guerra bacteriológica bajo la dirección de Issei Shiro, el Mengele japonés. Se cree actualmente que las muertes de 250.000 a 1.000.000 de seres humanos en China se deben a los virus creados por Shiro. Pero los experimentos abominables de la Unidad 731 y sus equipos afines rayaban en la locura. Vivisección de hombres, mujeres y niños, muchos de ellos concebidos por los médicos con prisioneras, amputación de extremidades para colocarlas en distintas partes del cuerpo, reconexión de órganos internos con otros, en fin, procedimientos dignos de uno de los círculos más bajos del infierno de Dante, o del reanimator de H.P. Lovecraft. Es muy posible que los sádicos al servicio de Issei Shiro hayan llevado sus experimentos más allá de todo esto. Frank Edwards informaba en su libro que décadas después de la Segunda Guerra Mundial, agentes del FBI, como si de expedientes décimos se tratara, encontraron documentos que habían formado parte de los archivos del alto mando japonés. Estos escritos indicaban que los científicos al servicio del ejército habían experimentado con seres humanos, colocándoles branquias de tiburón y otros órganos necesarios para permitir la respiración submarina. Estos verdaderos hombres peces, según el material de Edwards, fueron capaces de respirar bajo el agua antes de morir. Se realizaron experimentos con órganos procedentes de otros mamíferos conocidos por su capacidad de aguantar la respiración bajo el agua. Si hay algo de cierto en los escritos de Edwards, y no son meramente pulpa de los 60, podemos dudar que los médicos nazis hayan conseguido crear hombres polares. La Antártida era un secreto, declara una de las fuentes de Alemania Oriental, exoficial de la Kriegsmarine, consultadas por John Roberts en su escrito, pero subsistían los rumores, y sería un refugio solo para aquellos de mayor dedicación. La mayoría de los que poseían conocimiento detallado sobre Neuschwabenland no llegó a ver el final de la guerra, y aquellos que lo lograron, acabando fusilados, se suicidaron, o fueron a parar al gulag ruso. Los que fueron capturados por los ingleses tuvieron mejor suerte, pero después de ser interrogados, se les prohibió que volviesen a mencionar sus hazañas durante la guerra. Los alemanes guardaron silencio ante el peligro de que sus antecedentes militares se diesen a conocer, y esto ayudó a los aliados a suprimir la verdad. Y los aliados tenían una verdad que suprimir: las declaraciones realizadas por el legendario almirante Richard Byrd, quien a su regreso de la Antártida en 1947, supuestamente dijo que era necesario que Estados Unidos tomase acciones defensivas contra los interceptores enemigos que provienen de las regiones polares. La Unión Americana, según Byrd, podía verse atacada por interceptores capaces de volar desde un polo al otro a velocidades increíbles. El uso de las Islas Kerguelen por la Kriegsmarine durante la guerra, supuestamente para atacar los buques mercantes de los aliados, adquiere importancia si vemos este puerto libre de hielo el año entero como un punto de abastecimiento para cualquier base u operación realizada en la tierra de la reina Maud. Y es que las Kerguelen son bastante misteriosas de por sí, lo suficiente como para haber figurado en la novela de Narrative of Arthur Gordon Pym 1838, de Edgar Allan Poe, cuyo protagonista visita dichas islas. Pero nos referimos concretamente a lo que se llegó a conocer en su momento como el incidente Vela o el destello del Atlántico Sur, un fenómeno inusitado que tomó lugar el 22 de septiembre de 1979, cuando un satélite Vela detectó lo que muchos tomaron por una explosión nuclear. Numerosos comités e informes trataron de echar por tierra el suceso, achacándolo a un error del equipo o al impacto de un micrometeorito contra el satélite. Otros temieron que pudiese ser un evento parecido al de Tunguska, pero en las ignoradas aguas del Antártico. La Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos daba por seguro que se trataba de una explosión atómica, posiblemente una prueba realizada por la República Sudafricana, tal vez usando artefactos comprados a Israel, la Operación Fénix. Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía Atómica declaró en fechas posteriores que todos los posibles artefactos atómicos en manos sudafricanas estaban contabilizados. La proximidad de las Kerguelen en territorio francés llevó a muchos a pensar en pruebas secretas de los franceses. Pero, ¿pudo haber sido un despliegue de fuerzas de los enigmáticos inquilinos del Polo Sur?
Sobre el asunto de la existencia de instalaciones subterráneas en el más frío de los continentes, Jim Marsh, citando al escritor Ray Robinson, señaló que en cuanto a la posibilidad de los alemanes pudiesen construir fábricas e instalaciones subterráneas en la Antártida, basta solo con señalar que los centros de investigación de la Alemania nazi fueron enormes logros de la construcción, con túneles de viento, talleres de maquinado, plantas de ensamblaje, plataformas de lanzamiento, intendencias y alojamiento para todos los trabajadores, y aún así, pocos sabían de su existencia. El conocimiento de misteriosos aviones circulares alemanes propulsados por motores antigravitacionales con el nombre en clave de Brill y Aunedu, que supuestamente fueron desarrollados no basándose en la técnica convencional, sino en una nueva técnica surgida de la filosofía ocultista NS, ha sido siempre negado por las fuerzas aliadas. Muchos podrán pensar que es imposible que los alemanes en tan corto espacio de tiempo desarrollaran tan fabulosa técnica, pero olvidan que no se basaron en los principios científicos clásicos, sino, como ya hemos apuntado, en la filosofía ocultista de las sociedades germánicas como Thule y Brill. Así, por ejemplo, el científico alemán Victor Schauberger era un convencido defensor de la implosión en lugar de explosión. Rechazaba el motor de explosión, pues este se basa en la destrucción, explosión, pero la creación divina es siempre constructiva. Por lo tanto, una técnica basada en la destrucción es contraria a las leyes de Dios y puede denominarse como técnica satánica. En su lugar, proponía los motores de implosión. Este es tan solo un ejemplo de la filosofía de estos científicos. Gracias a la forma de pensar del Tercer Reich, los alemanes avanzaron en técnica en pocos años lo que los aliados no avanzarían en 100. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.